Es que los colectivos están llegando tarde. Bueno, salimos con la última parte de planeamiento, Bla. Vamos a sobrevolar un poquito, vamos a explicar todo el proceso y después van a tener los videos con las explicaciones de los prácticos. Todos los prácticos que tienen en la guía están explicados en los videos. Así que vamos a repasar un poquito en lo que terminamos el miércoles. Exacto. Que habíamos Esto lo habíamos visto. Que habíamos visto que en realidad el planeamiento táctico con control, lo que nosotros llamábamos presupuesto, que en realidad era un plan anual de todas las actividades de la empresa y que en definitiva nos iba a mostrar cómo iba a quedar la empresa con las acciones que nosotros pretendíamos hacer y los recursos que íbamos a asignarle a esas acciones, cómo íbamos a quedar patrimonial, económica y financieramente. Entonces, habíamos hecho una aclaración entre lo que eran los objetivos y las estrategias para alcanzar los objetivos, y dijimos que teníamos las metas que surgían de un diagnóstico previo que la empresa tenía que hacer porque tenían que ser realistas. Esas empresas que las definían los directores, las metas, la definían los directores o los dueños en el caso de ser empresas que no tenían una forma societaria, la que conocemos por ley de sociedades. Lo que definían era a dónde querían ir. Sí. Alguien quiere entrar. Jonathan. Lo que nosotros estábamos diciendo era que definían a dónde queríamos llegar, entonces se establece una organización no informal, sino más bien formal de las empresas, donde debería haber responsables por cada área, porque cada área va a armar su presupuesto en base a premisas que tienen que estar establecidas, que dijimos que era la forma en la cual nosotros íbamos a volcar ese planeamiento. Alguien tenía que conformar estos tres estados, que en realidad no eran tres, sino que al menos serían tres escenarios, uno medio, uno optimista y uno pesimista, pero que los tres tenían que mostrar la situación patrimonial, económica y financiera. Como esto iba a llevar un subpresupuesto se alimenta de otro, era necesario calendarizar el presupuesto de manera que si bien el gerente general o el jefe de presupuesto hacía el calendario, lo aprobaba el directorio, lo aprobaban los dueños, para que puedan ser cumplidos por todas el resto de los responsables de cada área. Una vez que armaban ese rompecabezas del presupuesto que cada uno tenía que elaborar, teníamos que ver cuáles eran las metas, entonces lo poníamos frente a ese espejo y decíamos, si con todo este conjunto de actividades, por eso se dice que el presupuesto es una cartera de proyectos, alcanzábamos las metas. Si no se alcanzan las metas a través de, ¿cómo lo comprobamos? A través del análisis preaprobación del presupuesto, ahí que se hace y se lo somete a un análisis horizontal, vertical, a través de ratios, miramos el equilibrio, miramos los márgenes de seguridad, miramos el endeudamiento, para ver en qué condiciones quedaríamos. Como un banco de prueba, digamos. Exactamente, para ver si en realidad esa asignación de recursos va a generar los resultados que uno espera. Lo que se hacía era volvía a las áreas para que lo revean, y en el caso de que condice con las metas o alcanzaría las metas planteado en los tres escenarios, al menos tres escenarios,
lo que hacemos es lo elevamos al directorio, el directorio lo eleva a la asamblea, que es quien lo aprueba, o bien el dueño aprueba el presupuesto de acuerdo a su aversión o propensión al riesgo. Una vez que se aprobó, se pone en marcha, otra vez les vamos a dar premisas porque hay que ir controlándolo, y ese control se llama control presupuestario, que formaba parte de un control más amplio que era el control de gestión. Hasta ahí habíamos llegado y habíamos avanzado hasta esta filmina donde decíamos que el presupuesto en realidad era un sistema que tenía entradas, caja negra y salida, que decíamos que era integral e integrador. Integral porque lo conformaban todas las áreas de la empresa, e integrador porque tenía una causa-efecto. Es decir, si yo movía una de las partes o una variable del presupuesto, automáticamente se me iban a modificar el resto de las variables. Como todo sistema, las entradas provienen de la propia empresa, del contexto o de la estrategia. Acá también aclaramos que si la empresa tenía una estrategia de diferenciación, seguramente eran un dato muy importante porque teníamos que manejar márgenes mayores y menores rotaciones, y vamos a tener otro tipo de inversiones que no tendría la que lidera costo. Por otro lado, todos esos datos, que ahora vamos a ver específicamente a qué nos referimos, se procesan a través de álgebra, lo que se llama la álgebra presupuestaria. Todo lo que lleve número, todo lo que lleve alguna operación forma parte del proceso, ¿sí? Si la empresa ya tiene normalizados sus costos, por ejemplo, porque ya viene haciendo un trabajo solamente para los costos, vamos a suponer, de producción, y ahora quiere incorporar un sistema presupuestario integral, esa parte de la normalización de costos va a formar parte de las entradas. Pero si tiene que determinar sus costos o predeterminar sus costos de manera normalizada, forman parte del proceso y se calculan de la manera que vimos en las clases anteriores. Todo eso, una vez procesado, se elaboran las 3 salidas en los 3 escenarios como mínimo. Entonces vamos a ver cuál es la información del contexto. ¿Qué sacamos del contexto? Del contexto nosotros necesitamos ver, esto tiene mucho que ver con las 5 fuerzas de Porter, se llaman variables no controlables. Esto no significa que por no controlarlas no las tenemos que conocer, sino que tenemos que estar alertas de que existen para poder hacer frente, o sea, que nos genere el menor golpe o que podamos aprovecharlo de la mejor manera. Estos en realidad forman parte de las oportunidades y de las amenazas, no de las debilidades y fortalezas que son internas. Entonces, la competencia, los sustitutos, los clientes potenciales que pueden llegar a ser nuestros clientes, de qué manera los vamos a fidelizar, los proveedores, esto tiene que ver con la cadena integrada de valor de las empresas, el poder de negociación con los clientes y el poder de negociación con los proveedores, la demografía y el clima, los aumentos o las disminuciones de población afectan en forma directa a la demanda, y obviamente el clima también. Y las políticas de gobierno, obviamente que son más que flechas, son misiles que llegan a la empresa y que no se pueden desconocer. Y acá incluimos impuestos, tipo de cambio, inflación, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que conocer si va a ser un año de seca o va a haber un problema de exceso de lluvia, si es que tengo la programación, por ejemplo, una empresa agropecuaria, o tengo que conocer si hay un aumento de la demografía, dependiendo y dentro de la demografía, cómo quedarían los grupos etarios de acuerdo al producto que yo venda o al servicio que yo preste. Esos serían del contexto, o sea, acuérdense, variables no controlables. Variables internas hay un montón, son todas las que ustedes
van viendo a lo largo del estudio de las empresas. O sea, cómo está estructurada, qué cantidad de líneas de productos tienen, cómo van a cobrar, si van a cobrar obviamente a través de los sistemas de débito y crédito, qué políticas de crédito van a aplicar y en qué líneas, cómo van a ser los pagos de las compras. Si la empresa es nueva, necesita estudios de mercado, pero si la empresa tiene años ya de vida de empresa, necesitamos proyecciones históricas, más que nada físicas, porque si las tomamos en monetarias deberíamos ajustarlas obviamente por inflación. ¿Qué modelo de costeo van a aplicar? Si completo o variable. ¿Cuáles son los impuestos? Las tasas que los van a gravar. ¿Qué modalidad de depreciación de los bienes de uso van a tomar? Si año de alta completa, si año de baja o proporcional. ¿Qué es la siguiente, Gusi? ¿Qué servicios? Acá en políticas sobre productos es políticas de calidad y políticas de mezcla. Claro, claro. Si vas a trabajar con una línea, con varias líneas, si las líneas van a ser sustitutas, si trabajas con productos complementarios, en qué zonas, segunda marca, etc. claro, en qué zonas, porque también es importante. Depende de la estrategia corporativa y competitiva que vayas a aplicar. Exactamente. Por otro lado, van a necesitar saber qué servicios contrataron y cuáles a contratar. Por ejemplo, si ustedes tienen un contrato de seguridad o de alarma y lo tienen con vencimiento a lo largo del presupuesto, esos son cosas a tener en cuenta, sobre todo cuando tengan que hacer reducción de costos, porque ahí tendrán que buscar otra empresa o otro producto alternativo o otro local para alquilar en otro determinado o la supresión, ¿sí? Las comisiones son referidas al tipo de venta o cuando ustedes, por ejemplo, tienen un presupuesto con un servicio de financiero, entonces comisiones sobre cuentas. Las remuneraciones, eso tiene que ver con el contrato colectivo de trabajo que ustedes apliquen, pero fundamentalmente qué antigüedad tiene el personal, qué bonificaciones se le pagan. Las inversiones aparecen acá y si ustedes han estudiado ya, creo que se llama ahora finanzas de mercados o análisis de mercado. Y ahí ustedes ven proyectos de inversión. Esos proyectos de inversión son de largo plazo. Lo que nosotros tomamos en el presupuesto es, vamos a suponer que estuvimos analizando el proyecto para la incorporación de una máquina en nuestra fábrica o de la heladera de nuestro supermercado o cualquier otro tipo de proyecto de inversión. Entonces, yo lo tomé a 3 años, hice el flujo de fondo a 3 años. Bueno, lo que yo tomo en el presupuesto es el año de esos 3 años y lo incorporo a este conjunto de proyectos o a esta cartera de proyectos. Por eso que muchas veces el BAN les dio positivo, la TIR les dio mayor que K, y ustedes dijeron, este proyecto es aceptable, compramos la máquina, pero cuando empezamos a jugar con todas las partes del presupuesto, con este rompecabezas que yo les digo, puede suceder que el adquirir esa máquina que me había dado favorable en el proyecto en forma individual, cuando lo incorporo al proyecto complejo que es el de la empresa, resulta que me genera un déficit y yo tenga que decir, lo voy a poder hacer recién más adelante. Entonces, a eso me refiero con inversiones, a tomar el año que competa a este plan anual de ese proyecto de inversión que iba a más de un año. Amortizaciones de deuda, depreciaciones de bienes de uso, todo lo que es seguro, todo lo que es servicio de internet, de teléfono, mantenimiento, es la que viene Gustavo, mantenimiento de los equipos,
Y algo que es fundamental, que ustedes tienen que tener en cuenta, es la capacidad de planta. La capacidad de planta, acuérdense que era la aptitud para producir, pero el presupuesto me va a determinar el grado de uso de la capacidad. Entonces yo tengo que tener muy claro cuál es la capacidad. Eso ténganlo muy en cuenta. O sea, si yo tengo una capacidad para tanta cantidad de horas de trabajo, cuidado cuando ustedes se entusiasman con el presupuesto porque marketing les dice, sí, hay que vender 40% más, pero lo que nosotros tenemos que ver es si tenemos la capacidad para hacerlo. Muchas veces la capacidad es nuestro limitante, o a veces la capacidad nos define cuánta ociosidad estamos dispuestos a, a hacer frente, ¿no? Así que acá es la importancia de que el presupuesto, acá van a ver bien clarito cuando nosotros le decíamos, la capacidad me determina la aptitud y el nivel de actividad es el grado de decisión y que en función de qué era, no solamente de si tengo personal, si tengo las máquinas, si tengo los hornos, sino si lo voy a vender. Entonces quien me define si lo voy a vender es el presupuesto. Tal cual. Bien. Puede haber mucha más información interna, esta es lo más común. Dijimos, el contexto, las variables no controlables, internas, variables controlables, que en realidad son de las 4P, es el precio, la publicidad y promoción, la plaza y el producto. Esas son las 4P que yo manejo. El resto de las variables son las variables no controlables que ya vimos. Y desde la estrategia necesito conocer obviamente la misión, porque es la que siempre me encuadra cualquier tipo de planeamiento, las competencias centrales o lo que nos llamamos el core competence o el corazón de la empresa, qué cosas hacemos que nos genera a nosotros la ventaja competitiva. Es el know-how, es la tecnología, es los recursos humanos, ¿sí? Porque es fundamental cuando yo planifico conocer cuál es la esencia, ¿sí? Uno dice que por ejemplo, el corazón de la empresa del dulce de leche de la abuela es la abuela que fabrica el mejor dulce de leche de la zona. Y la abuela no era Highlander, la abuela muere sin dejar su receta y nosotros seguimos fabricando los dulces de leche, vendiendo los dulces de leche, pero ahora ya se llaman como los de la abuela, porque en realidad el know-how lo tenía la abuela cuando hacía el dulce de leche, más allá de cuánto le ponía la receta. Y bueno, pero si yo les digo McDonald's, el proceso de comercialización de McDonald's lo puedo copiar, pero en realidad McDonald's tiene un know-how que no tiene otro, que es la velocidad, o la forma de hacer las entregas, ¿sí? La producción y la entrega. O puedo tenerlo en lo que es la logística, o puedo tenerlo en cuanto a la fuerza laboral, o uno dice, bueno, estas dos facultades son iguales. Sí, pero quizás la ventaja competitiva o el corazón estratégico está en el docente o en los docentes que se tiene, por ejemplo. Entonces, eso hay que conocerlo, porque en el presupuesto lo que vamos a hacer es asignar recursos y por lo tanto tengo que conocer dónde tengo el corazón estratégico. ¿Y de qué estrategias? Bueno, en este caso son las competitivas, liderazgo en costo, diferenciación, focalizar el producto, customizarlo, es decir, hacer el producto a gusto del cliente, ¿sí? Quesito al orégano, quesito al pimentón, o camionetas blancas o camionetas rojas, ¿sí? Y el volumen flexible, esto tiene que ver, lo vamos a ver en la última unidad, cuando veamos un poco de cómo se hace el planeamiento de la planta y cómo hacemos para poder adaptar a estas necesidades de los clientes, customizando el producto, es haciendo un volumen flexible de producción. Tiene que ver con el just in time, Gustavo. Ni te digo en las empresas de servicio, ¿no? Exactamente. Ni te digo. Bien. Estamos bien hasta acá entonces.
¿sí? O sea que la información de la estrategia, básicamente la misión, cuál es el core, a dónde nos vamos a apalancar para hacer ese presupuesto, y bueno, Específicamente qué estrategia vamos a adoptar, porque si yo lidero en costos, sé que voy a trabajar márgenes pequeños con altos volúmenes de venta, no voy a tener grandes inversiones en investigación y desarrollo o en publicidad, o tengo otro tipo de recursos que tengo que afectar. mayor estandarización, digamos, tipo Exactamente. McDonald's, que va y va y va y va y va. Exacto. Perfecto. Muy bien. Bueno, una vez que conocemos entonces todos esos datos, entramos a hacer lo que nosotros llamamos la caja negra o proceso presupuestario. El punto de partida en general es la venta, pero no siempre, ¿sí? Si es una empresa monopolista que vende, que tiene un mercado cautivo, obviamente, vende lo que puede producir, o sea que su capacidad de producción le determinaría el nivel de venta y por lo tanto arrancarían por producción y no por venta. De una empresa agropecuaria o pecuaria, es la cantidad de vientres que tengo para generar terneros y no puedo hacer parir la vaca más de las veces que puede, por lo tanto tengo que partir de producción. Lo mismo si tengo una empresa agrícola. Ahora, si yo tengo una empresa que compito con competencia en el mercado, dependo de la venta y por lo tanto voy a arrancar de la venta. Como siempre partimos de un FODA, ¿sí? Y hacemos el análisis de las fortalezas respecto, si soy fuerte y hay amenazas, yo estaría vacunado contra el COVID. Si yo tengo debilidades y hay oportunidades, es la forma en que yo puedo tratar de superarlas para poder generar esas oportunidades. Si hay fortalezas y tengo oportunidades, esto está perfecto, pero si hay debilidades y tengo debilidades y hay amenazas, me voy comprando un terrenito en Pradera de Paz, porque seguramente muchas posibilidades no vamos a tener. Una vez que ustedes hicieron el FODA, ¿sí? Para saber para dónde tendrían que ser asignados los recursos, atendiendo lo que viene de afuera y lo que tengo aquí adentro. Yo ahí puse ventas reales actuales, pero no siempre las van a tener, vuelvo a repetirles lo que les dije anteriormente. Si es una empresa nueva, probablemente va a necesitar un estudio de mercado, porque no tiene vida anterior. A veces en algunas cámaras empresarias suelen tener información de empresas del sector para poder conocer cuál es la rentabilidad promedio de las empresas, o saber más o menos en qué o con qué demanda o con qué cuál es el target de clientes que tienen, ¿no? Pero el punto de partida en principio es cuánto vamos a vender. Una vez que definimos o que hicimos este diagnóstico de esta venta, lo que hacemos es buscar algún método, algún criterio para definirlo. Pero se parte siempre de las cantidades que se venden, y la cantidad tiene que ver con lo que se llama el pronóstico. Pronosticar algo es predecir algo en base a variables, o sea, si hay viento sur y hay determinada cantidad de nubes, puedo pronosticar que va a llover. Pero yo no digo que van a llover 354,5 milímetros, porque ahí estaría poniendo un juicio de valor, y por lo tanto estaría presupuestando, no estaría pronosticando. El pronóstico es decir o predecir lo que va a suceder. Entonces yo puedo decir, si se vendieron 10 unidades y en base a estas características del mercado y demás, yo puedo llegar a vender 12 o puedo llegar a vender 8. Sí, ahí, perdóname Gladys, ahí Sí. tiene una carga subjetiva muy grande el pronóstico, a diferencia del presupuesto, que el presupuesto ya vas, si bien hay subjetivismo ahí, pero ya das un dato muy específico, es decir, son 300 milímetros. Acá lo que decimos en el pronóstico es, Va a llover. va a llover. Eso.
De todos modos, cuando se aplican cualquiera de los métodos, que yo en los videos les enseño a trabajar con algunos de los que vamos a ver ahora en forma teórica, siempre se trabaja con cantidades. Cuando yo trabajo con pesos, ya estoy presupuestando. ¿Por qué? Porque estoy asignando precio a una cantidad que pronostiqué, y ese precio es un juicio de valor. Entonces, cuando ustedes asignan recursos, cuando ponen compromiso sobre ese pronóstico que hicieron y le pusieron un precio, transformaron al pronóstico en presupuesto. ¿Sí? Es lo que se llaman acciones administrativas. Entonces, ¿cómo pronostico? Y hay muchas formas de pronosticar. Tendrían el masomenómetro, o sea, la regla de los 5 dedos oscilantes y un ojo medio cerrado. No se las recomiendo. En realidad tenemos métodos que son matemáticos y métodos que son, métodos objetivos y métodos subjetivos. Un método subjetivo significa que, sí, es en la otra, pero no importa. Vamos acá. En la otra tenés los tipos de pronósticos. Ahí sí, bueno. Voy a esta, Gustavo, y después vamos a la anterior. ¿De qué manera pronostico? Yo puedo pronosticar con criterios objetivos o criterios subjetivos. Un criterio subjetivo significa, de todos los que ustedes tienen ahí en pantalla, decir cuál es el juicio ejecutivo, qué opinan los vendedores. En realidad nosotros con Gustavo utilizamos mucho en los trabajos de los congresos el método Delphi, que es un método subjetivo con algo de objetividad, porque en realidad es hacer ruedas de opiniones y hacer grupos de opinión que después se van combinando de manera diferente, y puedo llegar a objetivizar la subjetividad de las respuestas que me dieron, por ejemplo, la fuerza de venta, ¿sí? Pero ya entrar en un análisis de mercado y entrar en análisis de regresión es entrar a objetividad. Los objetivos pueden ser matemáticos o estadísticos. Los matemáticos, por ejemplo, pueden ser la extrapolación, extrapolar las cantidades de diferentes años para poder determinar un valor medio, o bien los estadísticos, que pueden ser la correlación o el análisis de regresión. Nosotros vamos a utilizar, yo les dejé un video donde les enseño a utilizar la regresión, que es la que generalmente utilizamos como tendencia para determinar la recta de los mínimos cuadrados, la recta de regresión, y utilizamos también directamente a través del Excel la fórmula de pronóstico, ¿sí? La fórmula de pronóstico se las enseño, o bien les enseño también uno matemático, que sería totales móviles de trimestres o semestres para poder determinar de alguna forma matemática la determinación de las ventas. Se los dejé todos en un video porque cualquiera de esos les puede ser útil para hacer el pronóstico de las ventas. Ahora, vamos a la anterior, ahora sí. Si ustedes trabajan por zonas y con distintas líneas de producto, van a tener que hacer presupuestos por cada zona, y en cada zona por cada línea de producto. ¿Por qué? Porque cada línea de producto va a tener su precio, su política de cobranza, va a tener sus componentes de costos, eso ya lo vimos en los costos normalizados. Entonces hay que hacer un presupuesto por línea de producto y a su vez por zona, porque en cada zona puede tener características especiales. Disculpen, lo primero que... Charlie, mi perro ladrador. No, debe mirar al mío, que está sentado acá al lado mío, lo ve, entonces. Cuando ustedes pronostican, lo primero que hacen es pronosticar las ventas con cualquiera de los criterios que vimos recién, los métodos, métodos sí que recién vimos, y eso les da cantidades, ¿sí? Cuando no se puede determinar en cantidades, porque no puedo decir cuántos paquetes de fideos o demás, lo que se hace es, se aplica los métodos estadísticos en base a monto en pesos. Pero cuidado cuando trabajen en monto de pesos,
porque si van a ser la tendencia a lo largo de 3 o 4 años en monto de pesos, tienen que estar todos en el mismo poder adquisitivo de la moneda. Por otro lado, y que no me escuchen los profesores de estadística, cuando ustedes trabajan con varios años, lo primero que tendrían que hacer para poder proyectar es mirar hacia atrás y ver si no tienen que depurar algo. Y mirar hacia adelante y ver qué variables nuevas están apareciendo. Amenazas y oportunidades, porque eso en la tendencia no aparece. Por ejemplo, vendemos, soy vendedor de barbijo, ¿sí? Yo este año tuve una venta más que proporcional respecto al periodo anterior. Bueno, si los pronósticos son como siguen, yo sé que en el año 21, desgraciadamente, vamos a tener que seguir haciéndolo. Si esto hubiese sido como la gripe A, que fue un periodo nada más, y vendimos barbijo y alcohol en gel, pero después se diluyó y quedó solamente para los usos normales, esa venta que me aumentó en forma más que significativa en un periodo, debería normalizarla yo, debería lo que nosotros llamamos limpieza de información, porque si no me estaría afectando en una tendencia que no sería. O sea, es lo mismo que si yo fabrico sillas y la Facultad de Económicas me contrató el año pasado para fabricar las sillas de 5 salones, y eso me generó un crecimiento más que proporcional en la venta de las sillas. Yo para este periodo no lo tendría, entonces tendría que depurarlo, ¿sí? Lo mismo si para el próximo periodo tengo una oportunidad de mercado que me hiciera crecer o una amenaza de mercado que me estuviera afectando, yo debería también tenerlo en cuenta. Cuando se toman las técnicas estadísticas tan puras, generalmente no se hace ningún tipo de depuración, pero nosotros que con ustedes de acá sacan el flujo de fondos de una empresa, y entonces es el motor generador de ingreso de la empresa, son las ventas. Entonces, si calculan mal las ventas, van a calcular, obviamente, mal todo. Gladys, ahí estarías limpiando las famosas dispersiones. Claro. Cuando hay algo que puede afectar mucho lo de atrás o adelante también. Claro. Y en realidad ahí lo que no te marca la tendencia, en realidad es la parte la subjetiva, es el pronóstico que empezamos a hacer. Bien, perfecto. O sea, te está objetivizando tanto la cosa que en realidad vos lo que tenés que hacer es llevar lo que más se acerque a las posibilidades que tiene la empresa, tanto de la empresa como del mercado. Sí. Entonces, cuando apliquen tendencia gráficamente, van a ver que el Excel les traza una raya con la pendiente de una recta, para arriba o para abajo. Porque te genera una recta que pasa por los puntos medios, claro. Por eso es por la recta de regresión, entonces te lo transforma en una función lineal, de manera que yo puedo decir que la tendencia es esa, claro. Porque podría ser, pero como nosotros sabemos que puede ser más o menos, lo que se hace generalmente, habiendo depurado información, es hacer lo que se llama intervalo de estimación. Entonces uno pone el tope máximo y el tope mínimo dentro del cual me puedo mover, y ahí ya tengo las ventas de los 3 escenarios, del medio, del pesimista y del optimista. Perfecto. Entonces, una vez que pronosticaron las unidades que van a vender, el pronóstico es anual global, pero yo voy a necesitar presupuestar mensualmente. Entonces, con Gustavo decíamos el miércoles que se presupuestaba en un trimestre, se globalizaba el resto, pero necesito las ventas mensuales. Entonces, para eso se hace lo que se llama estacionalidad de las ventas. Hago un paréntesis y les cuento una anécdota. Estuve hablando ayer con Claudio Bisset, nuestro compañero de cátedra, que es el director de economía del municipio, y está elaborando el presupuesto 2021. Entonces, me dice, Gusi, se me quemaron todos los papeles, todos los libros, todo, no hay nada. ¿Cuál es el horizonte de planeamiento?
Me dice, bueno, que van a planear, tienen que presentar el presupuesto 2021 al Honorable Consejo. Me dice, y sabiendo que es lo que vamos a presentar es tan maleable y tan... Obvio. Con un soplido me lo barren. Entonces, bueno, que lo va a presentar, por supuesto, bastante lo más cercano a la realidad posible, pero con ajustes mensuales, bimestrales o mensuales. Y sí, Es una, es una ahí locura. tenés la flexibilidad del Claro, presupuesto. O sea, ahí tenés el ejemplo típico de que el presupuesto nunca puede ser rígido. no, totalmente. Pero cuando la incerteza es tan grande, es muy complejo. Entonces, bueno, dice que se iba a tratar de establecer un parámetro patrón, algún valor como para que sea Sí, flexible, pero manteniendo cierto patrón, o dólar, o oro, o algo así. mira, los- a Claudio le pasa lo mismo que les debe pasar a cuando estos chicos están estudiando esta materia de finanzas, que estudian apalancamiento financiero. Sí, Cuando se estudia el apalancamiento, se estudia de memoria el modelo, entonces se dice, tengo que ver cuánto va a ser la utilidad por acción respecto de la utilidad, respecto de la WAIT, utilidad antes de intereses e impuestos. sí, Entonces, ante WAIT proyectadas, defino cuál va a ser mi estructura, mi mejor estructura de financiamiento. La WAIT proyectada es la del presupuesto. O sea que si yo presupuesté mal y definí mal los resultados, que va a ser uno de los de la parte del presupuesto maestro, esa white a mí me va a generar que me endeude mal, o que no me endeude cuando me tengo que endeudar. Y a Claudio le pasa lo mismo, porque el presupuesto le tiene que definir cómo va a financiarse. claro. Entonces, por eso la importancia de presupuestar y por eso la importancia en este caso de saber cuánto van a vender, porque es el que les define después todo el resto de si me financio o no, con capital propio, con capital ajeno, hasta qué tasa y demás. O sea, cuando estudian el modelo de la palanca, nunca lo hilvanan con esto, pero esto es la base de los endeudamientos, operativos o, o financieros, ¿sí? Claro. Entonces, como pronosticaron anual, lo tenemos que llevar mensual, lo que hacemos es la estacionalidad de las ventas. La estacionalidad significa que vamos a tomar todos los años anteriores que trabajamos, el año X menos 2, el año X menos 1, y eso los vamos a tener abiertos por meses. Entonces vamos a poder sacar el porcentaje que cada mes tiene en el total de las ventas. Lo que nosotros tenemos que hacer en la estacionalidad, se supone que la estacionalidad va a ser la misma a lo largo de los periodos. Por eso que es importante la depuración de los datos. Porque si yo en el mes de mayo tuve una venta más que proporcional respecto al resto, me va a estar afectando la estacionalidad también. Entonces, yo voy a saber qué porcentaje corresponde a cada uno de los meses en promedio al porcentaje de todos los meses que hemos tenido en los respectivos años. En el video del práctico yo les explico sobre el caso puntual, sobre un caso puntual. Una vez que tenemos definido cuánto vamos a vender en cada mes, hago el presupuesto, es decir, aplico el precio a esa cantidad que habíamos pronosticado. P por Q, punto de partida. Ahora, sabemos cuánto vamos a vender en cantidades y en pesos. El problema es, todavía no sé si lo voy a cobrar, cómo lo voy a cobrar. O sea, es cantidades que voy a vender por el precio que voy a vender. Hola, Ahora, ¿qué hola. importancia? No, no es para mí. ¿Qué importancia tiene esto? Porque ahora vamos a tener que definir cuánto hay que producir y qué costos va a generar esta producción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, entonces, avanzamos y decimos,
definido el presupuesto de ventas, necesito saber cuánto voy a producir. Ahora, cuando vayan a determinar lo que van a producir, salvo que trabajen un just in time, es decir, voy a vender 10, fabrico 10, no hay stock. Yo necesariamente tengo que producir para vender más unidades que quiero mantener en stock. Para eso voy a necesitar del presupuesto de venta, obviamente lo voy a las unidades a vender van a salir del presupuesto de ventas. Pero las unidades a producir van a depender de un presupuesto que voy a tener que hacer previo, que es el presupuesto de nivel de inventario. ¿De nivel de inventario de qué? De productos terminados. Vamos a suponer que la empresa no fabrica, que la empresa revende productos. Bueno, acá es lo mismo. Voy a tener las unidades a vender más el nivel de inventario de las mercaderías de reventa, en este caso, ¿sí? No tengo que determinar ninguna unidad a fabricar. Si yo la fabricara, acuérdense que hay materiales que se transforman en esa creación de valor y obtengo un producto. Producto que pueda terminarlo todo o que me puede quedar en proceso. De esas unidades que terminé, voy a sacar un inventario. ¿Cuánto quiero mantener en stock? 10 días de venta siguiente, un mes de venta siguiente, 15 días de venta siguiente. Bueno, esa política de stock que tienen ahí es un elemento de entrada del proceso presupuestario. Cuando vimos políticas de producto, bueno, ¿cuánto es lo que voy a mantener en stock? Es una de las políticas. ¿Está claro? En empresas con ciclo biológico, digamos, como las que dijiste hoy, empresas agropecuarias, ahí cambia la historia. Digamos, Ahí te cambia la historia primero porque vos cuando tenés un plan de actividades anual, claro, tenés que ver en el año el ciclo biológico del producto. las Entonces, pariciones y todo eso. claro, se trabaja por tiempos, ¿sí? Y en función al tiempo vas viendo cuáles son los factores que vas necesitando en cada una de las etapas del crecimiento vegetativo. Y de las categorías que quieras seguir, digamos. Porque Sí, podés depende vender del... novillo, te querés quedar con vacas, o esas vacas Sí, las pasas a tambo, bueno. exacto. Una cuestión estratégica. Bien. Es un presupuesto de características especiales los agropecuarios. Bueno, una vez que definimos el presupuesto de nivel de inventario, es decir, cuántas unidades vamos a tener en stock, estaríamos en condiciones de decir cuántas unidades vamos a producir. Y por lo tanto, sería la siguiente, nosotros decimos que a las existencias iniciales que teníamos, le sumamos las cantidades que vamos a producir, le restamos las unidades que vamos a vender y por lo tanto vamos a tener el presupuesto de producción, que es este que viene ahora. Sí, dale nomás un avance. Entonces, ese es lo que tienen ahora en pantalla, el presupuesto a nivel de inventario. ¿De dónde parten? Y partimos. Si tenemos un balance, podemos partir de la información que tiene el inventario que hemos generado para hacer el balance. Y si no hacemos una toma de inventario, es decir, ¿cuántas unidades tenemos? ¿Cuántos productos teníamos? 10, 5, 4, 20, 200, 1000. Entonces, eso es lo que tengo al inicio. Al fin de cada mes tendría que ver lo que voy a vender al mes siguiente más lo que me tiene que mantener, lo que quiero mantener en stock. Salvo que quiera tener únicamente lo que voy a vender, un just in time. O nada, o cero. Una vez que definieron el presupuesto a nivel de inventario, definimos el presupuesto de producción. Es la siguiente, Gustavo. Entonces decimos, lo que teníamos al inicio y lo que tenemos al cierre me lo da el presupuesto a nivel de inventario. La cantidad que voy a vender me la da el presupuesto de ventas. Entonces digo, si a lo que tengo al cierre le sumo lo que voy a vender y le resto lo que tengo al inicio, por diferencia saco las unidades que voy a producir. Siempre que ustedes trabajen con el Excel o con los Excel que nosotros les damos como simuladores, van a encontrar que en esa función hay una función lógica. ¿Por qué? Porque si yo puedo cambiar la política de stock, si puede ser que en ese periodo no tenga que producir y que esté vendiendo lo que tenía al inicio. Puede pasar ahora, por ejemplo, que en realidad yo no fabrico porque sé que no, que
lo que estoy vendiendo me alcanza con lo que tengo en el inventario o tengo que ir eliminando inventario. Por lo tanto, la función lógica la van a tener que tener siempre, porque si no les puede llegar a dar una producción negativa, si saco directamente la fórmula, ¿sí? Entonces, existencia final más lo que voy a vender menos lo que tengo al inicio. Siempre en unidades, ¿sí? Todavía no puse nada de pesos ni nada, esto es físico. Una vez que definieron una vez que definieron las unidades que van a producir, ahora en función a un modelo de costeo que van a definir, si es variable o completo, van a tener que establecer materia prima, costo de conversión variables y costo de conversión fijo. Cada uno de ellos un presupuesto, que es un poco lo que fuimos explicando en normalizado, ¿sí? Que íbamos definiendo un presupuesto para cada uno de los niveles. Bueno, cuando llegamos a la materia prima, nos damos cuenta de que la materia prima se consume, pero hay que comprarla y hay que tener stock. Así que vamos a tener 3 presupuestos más. El presupuesto de insumos, el presupuesto de compras y el presupuesto de nivel de inventarios. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, arrancamos por el presupuesto de consumo. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar para después decir cuántos kilos, cuántos metros, cuántos litros de materia prima necesito para poder hacer frente a la producción. Entonces, partimos igual que, partimos obviamente de las unidades que nosotros dijimos que íbamos a producir, multiplicadas por el insumo unitario. Hoy, qué casualidad, lo que estoy teniendo acá es un normalizado, tal cual como teníamos la hoja de costos normalizados en la semana pasada. Entonces dijimos, ¿cuántos kilos, cuántos litros, cuántos metros, condiciones normales necesita una unidad para fabricarse para estas unidades que yo voy a aplicar? ¿Sí? Qué casualidad que arrancás por el componente físico, ¿no? Exactamente, por algo dimos normalizado ante el presupuesto. Entonces, esa información es la que yo vuelco acá para determinar lo que nosotros consumiríamos de materias primas. Ya tengo una o tengo 100, tengo que hacer 100 presupuestos de insumo, porque unas van en litros, una va en metros, en cantidades distintas. Una vez que determinaron lo que van a consumir, necesitan saber cuánto tienen que mantener en stock. Volvemos a lo mismo que habíamos hecho con los productos terminados. Partimos de una existencia inicial, que puede estar en el balance o puede salir de una toma de inventario, y a partir de allí decir, bueno, al cierre de cada mes, ¿cuánto tengo que mantener en stock? Lo que voy a producir el mes que viene, el 10% de lo que voy a producir el mes que viene, o compro automáticamente cada vez que produzco y no mantengo inventario. Bueno, entonces, dependiendo de la política de stock de las materias primas, elemento de entrada del sistema presupuestario, estaría en condiciones de decir, lo que tengo al inicio, más lo que compro menos lo que consumo me daría la final. Bueno, yo la inicial y la final ya la conozco porque teníamos el presupuesto a nivel de inventario ya calculado. Lo que voy a consumir ya lo tengo porque calculé el presupuesto de consumos. Y por ahora, entonces ahora por fórmula saco lo que tenía al inicio, perdón, lo que tenía al final, más lo que consumo menos lo que tenía al inicio, saco lo que voy a comprar. En cantidades, no sé cómo lo voy a pagar ni nada todavía, en cantidades. Tengo que comprar tantos kilos, tantos litros, tantos metros. También van a encontrar ahí la fórmula condicionada como fórmula lógica. ¿Por qué? Porque puede suceder que la compra les dé negativa, y esto es ilógico. Entonces, la fórmula lógica les va a decir que en el caso de que les dé negativo, automáticamente el Excel les ponga 0. ¿Mm? Bien. Una vez que establecieron cuánto es lo que tienen que consumir y las existencias de materias primas, deberían hacer el presupuesto de costo de conversión variable y fijo, es decir, definir las horas, máquinas que van a consumir y calcular las tasas, ¿sí? Porque para eso tendrían que determinar todos los costos de conversión tal cual como los vimos en normalizados. Si sumamos para cada uno de los meses la materia prima, la
costo de conversión fijo y los costos de conversión variable tendrían el costo de producción. Dependiendo si es el modelo variable o el modelo completo, cuáles sumarían para determinar el costo de la unidad producida o a producir, perdón. Ahora, cuando tengan que determinar el presupuesto de producción, ahora está en pesos. Y yo todo lo que trabajé era en unidades. Entonces, ahora nosotros tenemos que ver que la materia prima que consumimos, a qué costo lo vamos a hacer. Y eso dependerá si es un FIFO, si es un LIFO, un precio promedio ponderado, a qué costo generó la salida de los almacenes para la entrada a la producción. De la misma manera, a través de las tasas predeterminadas, tal cual como lo vimos normalizado, monetizan las horas máquinas fijas y variables. Vuelvo a repetir, dependiendo del modelo de costeo, si van a aplicar todos los costos o algunos costos. ¿Por Yo qué no es sé importante? si ellos manejan el tema de inventario permanente. ¿Vieron cuenta básica? Capaz que sí. El tema de que el ingreso, por aquello de que el momento de ingreso y el momento de consumo son distintos con respecto a la materia prima, las normas contables nos permiten el ingreso con algunas técnicas. Es decir, lo primero que entra a inventario es lo primero que sale a la producción. ¿Eso lo tienen? Sí, A sí, ver. nos dice Ah, Jonathan. bien, listo, listo, vamos. Bien, Mejor. y de todos modos en el video que yo les hago el práctico, entramos a recordar un poquito cómo es la plantilla del inventario y ver de qué columna van a sacar la información para poder arrastrarla a esto, ¿sí? En los Excel yo trabajo con el precio promedio ponderado, siempre, porque me parece que es el más lógico para Sí. la evaluación. ¿Por qué divido por las unidades? Porque en este caso la empresa produce y vende. Entonces, ahora les voy a dar el caso del supermercado. Si sumé los componentes del costo, o sea, sumé la materia prima, sumé el costo de conversión fijo y variable, yo necesito dividirlo por la cantidad de unidades que se fabricaron en el periodo para poder sacar el costo unitario. ¿Por qué? Porque de la misma manera que estamos aplicando una técnica de evaluación de inventario para materia prima, lo vamos a hacer para los productos terminados. Si cuando yo venda los productos terminados, el costo de venta dependerá del costo del criterio que yo voy a tomar, si es último entrado, primero entrado o precio promedio ponderado. Exactamente igual que la materia prima. Entonces necesito saber cuánto es el costo de inicio que traíamos del periodo anterior, cuánto va a ser el costo de cada uno de estos meses y para eso tuve que dividir las unidades. Si fuera supermercado, no tendrían los tres componentes del costo. Tendrían el costo de compra y trabajarían directamente en el costo de la mercadería vendida, ahora en el presupuesto económico, cuando vamos a entrar, directamente a través de la planilla de evaluación de inventario. ¿Hasta acá vamos bien? Dijo Olmedo. Bueno, Salvó la campana. sí. Van a encontrar acá, esto no es a rajatabla los presupuestos que van a encontrar. Yo puedo hacer tantos presupuestos como considere que tenga áreas con responsables y que justifiquen la presupuestación de los recursos que necesito. O sea, por lo general van a tener el presupuesto de producción con sus componentes, pero también van a tener presupuesto de costos comerciales, de costos de administración, de los costos financieros. Si justifica la realización de más presupuestos o menos presupuestos, se hacen de acuerdo a las necesidades de la empresa. Y aparece otra vez el presupuesto de inversión de capitales. Acuérdense que de ahí chupábamos un año, que es el que nosotros estábamos afectando este plan anual de actividades. Entonces, cada área, a través de su responsable, por la premisa que le dimos, elaboró su presupuesto que va a ir al jefe de presupuesto, al gerente financiero o al licenciado de la UNICEN, la facultad económica que contraten para hacer el presupuesto, y va a englobar toda esa información y lo primero que va a hacer es el
presupuesto de económico o estado de resultado proyectado. Es el primero que va a hacer y el último que va a cerrar. Le va a quedar abierto. Inmediatamente que cargue todo en el estado de resultado, no va a poder decir si la empresa gana o pierde, hasta tanto no tenga cerrado el financiero, que yo le llamo el alcahuete de la empresa, ¿sí? Estado financiero, para después volcar toda la información al patrimonio, ¿sí? Y decir cuál es la situación patrimonial, activo, pasivo y patrimonio neto que ha quedado la empresa. ¿Por qué les digo que es el primero que se hace y el último que se cierra? El estado de resultado, que es la filmina siguiente, en realidad, de acuerdo al modelo de costeo que ustedes apliquen, van a encontrar un presupuesto económico que muestra la contribución marginal o un presupuesto económico que muestre la utilidad bruta de acuerdo a si es el completo variable. Completo variable. Nosotros trabajamos siempre con el modelo variable porque hacemos análisis marginal y porque consideramos que para la toma de decisiones es el mejor, ¿sí? Ahora, el presupuesto económico tiene la característica o el apellido de vengado. Significa que no me interesa cuándo cobro las ventas o cuándo pago las compras o pago estos costos que tengo allí, sino en qué momento se generan. Entonces, la venta que va a aparecer en el mes 1 o en el mes 2 va a ser el que salió del presupuesto de venta, el primero que hice, cantidad por precio. No me interesa si lo voy a cobrar en cuotas, si lo voy a cobrar de contado, una parte de contado, una parte en cuotas. Acá es de vengado, es decir, la venta se generó en enero, se carga enero. Aparece costo de venta, por eso que les dije recién, la importancia de calcular el costo unitario de producción, del producto terminado, porque va a depender de qué criterio yo tome para costear las salidas de los productos, para tenerlo ahí. Si tuviera el supermercado, sería lo que surge de la columna salidas de la planilla de inventario de las mercaderías de reventa. Y aparecen los costos fijos de producción, de administración, de comercialización, y aparece resultado, pero no sé si todavía voy a ganar o voy a perder. Queda abierto. ¿Por qué? Porque inmediatamente a me voy a hacer el financiero. El financiero es el que se caracteriza por lo que ustedes conocen como flujo, el cash flow, ¿sí? Generalmente ustedes lo trabajan para caja o para banco en más cortos plazos. Acá nosotros estamos trabajando con el presupuesto en base a lo percibido de al menos 3 meses. Y aparece una columna que dice diferido. Entonces digo, la venta del mes de enero, ¿cómo la voy a cobrar? Si ustedes la cobran el 100% en efectivo, les va a entrar todo en el mes 1. Pero si ustedes cobran el 50% en el mes 1 y el 50% en el mes 2, yo tengo que asignarle a cada mes la entrada de dinero que le corresponde. Cuando llegue al mes, vamos a suponer que son 3 meses, y llegue al mes 3, me puede estar sucediendo que si cobro al mes siguiente, no entra dentro de estos 3 periodos que yo estoy abriendo, entraría en el diferido. Y una venta que me queda a cobrar no es otra cosa que un rubro de créditos por cobrar del balance, del estado de situación patrimonial proyectado. Entonces en los diferidos me empiezan a aparecer todas aquellas partidas que me alimentan del estado de situación patrimonial. Otros ingresos y demás, yo voy cargando todas las salidas de dinero, aparece el saldo inicial y aparece mi saldo acumulado. Es decir, total de ingresos menos total de ingresos menos un saldo acumulado. Acá puede pasar varias cosas. Primero, que tenga una política de caja de mantener como mínimo determinada cantidad de dinero, con lo cual tengo que respetarlo. Pero yo hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes aceptarían un presupuesto que dé deficitario? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta?
Porque cuando empecé a juntar todas las piezas del rompecabezas, resulta que producción me dijo, podemos producir tanta cantidad de unidades, pero había que pagarla la materia prima. La materia prima había que pagarla. Y resulta que ventas me dice, hay que vender todo esto, pero lo vendemos todo a 90 días. Y en el ciclo de conversión de efectivo resulta que a mí me queda muy largo el ciclo de conversión. Y este es el alcahuete de la empresa, me está determinando la capacidad de pago de la empresa. Entonces yo acá estoy teniendo un presupuesto deficitario. ¿Ustedes aceptarían un presupuesto deficitario? No. Entonces, si da deficitario, yo tengo que, al menos me tendría que dar 0. Para que esto no dé deficitario, tengo que ver cómo lo hago. Entonces digo, a ver, hay que cobrar en menor plazo. Y marketing que me va a decir, no, pará, yo te doy ese volumen de venta, nosotros lo presupuestamos en base a lo que íbamos a cobrar con este plan. Si no le ponemos el plan 18 cuotas, no vamos a vender esa cantidad. Entonces no puedo tocar ventas. Me voy a los egresos. Entonces digo, che, esta máquina acá que me está generando el déficit, no, me dio van positivo, TIR mayor que K, sí, bueno, pero en el mes de 1 no lo vamos a poder hacer. Recién lo vamos a poder hacer a partir del mes 6. Para eso me sirve el presupuesto. O bien, podríamos decir, che, pará, vamos a tener que reducir costos. ¿Y por dónde arrancamos? Mira, el seguro que lo teníamos con este productor, lo negociamos por menor precio o cambiamos de empresa. Por eso era importante los periodos de realización. O refinancio deudas. Entonces, primero hago todo el acomodo interno que puedo hacer. Cuando no se pueda, uno puede decir, bueno, la diferencia negativa lo cubro a través de un préstamo, pido un préstamo en el banco, pero a veces no, mi perfil de cliente o mi carpeta de cliente en el banco no me permite generar préstamos o no tengo disponibilidad por tanta cantidad. Entonces puedo decir, bueno, a ver, puedo absorber puedo pedir un aporte a los socios, por ejemplo. Entonces, para esto me sirve el presupuesto, para tomar decisiones. Ahora, vamos al caso contrario, que me da 600 pesos favorable. Mi mínimo de caja dice que hay que mantener 100 pesos en caja, que es para atender posibles descuentos o posibles baches que ustedes puedan tener financieros. ¿Qué harían con los otros 500 pesos? Hoy me dirían compro dólar blue. Bueno, puede ser. Lo pongo a plazo fijo. Y sí, ahí tengo que ver, compro bonos, tengo que ver. Bueno, cuando ustedes tienen que tomar la decisión, y es quizás lo mismo que si yo les diría con la billetera de ustedes hoy en su casa, yo nunca puedo tomar la decisión de qué hago con esos 600 pesos si no miro lo que va a pasar en los meses siguientes. Porque si en el mes 2 tengo un déficit, yo no puedo inmovilizar plata, por más interés que me dé un plazo fijo, cuando yo no la puedo disponer para cubrir el déficit del periodo siguiente. O si compro moneda extranjera, tengo que saber que tengo la disponibilidad de poder venderla para poder cubrir los déficits siguientes. Entonces, las decisiones que tengan que tomar financieras sobre un saldo acumulado, de un déficit, de un superávit, siempre se hace mirando hacia adelante, mirando a lo que va a pasar en los periodos siguientes, ¿sí? Nunca sobre el periodo que están trabajando, como si tuvieran la anteojera de un caballo que lo único que están mirando ahí es el mes 1. Entonces, si ustedes salieran a pedir un préstamo para cubrir el déficit, el préstamo les genera interés. ¿Y dónde va a ir a parar el interés? Al presupuesto económico. Si ustedes en el sobrante que tengan, van a colocarlo en un plazo fijo, ese interés ganado va al estado de resultados. Si ustedes tienen que modificar las cobranzas de las cuotas y para eso tienen que hacer un descuento, va al estado de resultados. Si ustedes tienen que reducir un costo, va al estado de resultados. Por eso que es el último que se cierra, el primero que se hace y el último que se cierra. Porque hasta que yo no equilibré el financiero y hasta que no generé en el financiero la
el saneamiento de los fondos, yo no puedo cerrar el presupuesto económico. ¿Está claro esto? Y por eso es integrador, porque cada cosa que yo muevo en uno, automáticamente me está afectando el resto. Y si no, tendríamos que tener la maquinita como Alberto. Claro. Y darle para adelante. Sí. Entonces, lo que están viendo en pantalla es un presupuesto desde un plan estratégico, hago el presupuesto anual al año que le corresponde y en este caso tienen una empresa de producción. Cada escudito que ven no es un escudito, sino que está diciendo que ahí hay un dato una entrada, ¿sí? De lo que nosotros decimos, dato de la estrategia, dato interno, dato del contexto, eso me lo alimenta la entrada, el resto es todo caja negra. Entonces ahí van a empezar a ver que está la materia prima, que están los costos de conversión, ¿sí? Que todo sigue un circuito, por eso hablo de la calendarización, fíjense que en el engendro de flechas que ven ahí, todo tiene un tiempo y por lo tanto hay que calendarizar porque cada uno va alimentando en el resto, hasta que el jefe de presupuesto se pone a hacer el presupuesto económico, no lo cierra porque tiene que cerrar el financiero para ver cómo le afecta al económico y arma su estado de resultado, su estado de situación patrimonial. Una vez que hizo ese estado de situación patrimonial, al menos 3 estados va a ser, uno medio, uno optimista y uno pesimista, lo que tiene que decir es, che, a ver cuáles eran las metas que tengo, lo someto a un análisis preaprobación y me fijo a ver si toda esta asignación de recursos y compromisos que se pusieron alcanzan las metas, porque si no alcanzan las metas, tengo que volver a las áreas para que lo revean y que al menos el esfuerzo que se va a hacer está alcanzando las metas propuestas. En la que viene, a diferencia de esta, van a tener un presupuesto, pero de una empresa revendedora. Como verán, parte del presupuesto de compras de las mercaderías de reventa es más simple en el sentido de decir, no tengo todos los ítems de costo, pero sin embargo, de acuerdo al tipo de o la característica de la empresa comercial que ustedes están viendo, pueden tener un presupuesto de publicidad, un presupuesto de logística, un presupuesto de todo lo que ustedes consideren que son recursos asignables que necesitan de un seguimiento. Y así van a llegar de la misma manera a los 3 estados proyectados en sus 3 escenarios. Bueno, un sobrevuelo bastante rápido de lo que es el planeamiento. En los videos que nosotros les dejamos van a tener el ejercicio de producción, el ejercicio de ventas, donde ahí les explico todas las técnicas que pueden aplicar a través del Excel directo, a través del pronóstico, de los totales móviles, la tendencia. El presupuesto de ventas partiendo de las contribuciones marginales, porque es muy común que la empresa haga su presupuesto partiendo de la contribución marginal. O bien del margen de marcación, ¿se acuerdan del famoso M? Que aplicamos en marginalismo. Bueno, ¿qué pasa si la empresa aplica un margen de marcación? ¿Cómo hago para presupuestar en un supermercado, en una empresa que tiene múltiples líneas, que no puedo determinar el pronóstico en cantidad y que tengo que partir en pesos? ¿De qué manera yo presupuesto en pesos teniendo contribución marginal o margen de marcación? Y por otro lado, les explico en otro, un presupuesto que es integral, ¿sí? A través de un sistemita que nosotros les hicimos, que es un simulador, donde ustedes cargan los datos y el simulador solo les va haciendo la caja negra, de la cual ustedes tienen que entender por qué, porque cuando yo toco las decisiones en los presupuestos finales, en los estados proyectados, yo tengo que saber de dónde sale para saber qué es lo que tengo que tocar, por su característica de integrador. Tal cual. Cualquier movidita que se haga en alguno de ellos te sacude todo. Repercute al final. Y eso es lo que pasa en los, haciendo una analogía, en los software integrados que hoy manejan las empresas, ¿no?
¿Mm? El problema es que, a ver, siempre a mí me dicen, pero yo para qué voy a aprender toda el álgebra presupuestaria si yo compro un software y, y lo hace solo. Bueno, primero, como habrán visto, cada empresa debe adecuar a sus especificidades y a sus características los elementos que el presupuesto tiene. Y yo les dije el miércoles que tiene que ser útil. Muchas veces los que ustedes compran, los enlatados como le llamamos nosotros, suelen ser complejos, sobre todo para las pymes. Entonces, lo ideal es saber el proceso. Y por otro lado, hoy estaba escuchando en la radio a la mañana que Argentina tiene que potenciar todo lo que es empresa del conocimiento y que hay que evitar que los técnicos, los diseñadores y demás, la fuga del cerebro, Gustavo, hasta mañana. Y se me vino a la mente lo siguiente. Si lo que se va a potenciar en la Argentina es la ley del conocimiento, nuestros licenciados tienen que ser los generadores de la información para los técnicos. Entonces, ¿quién les enseña a un diseñador de software que la materia prima que estaba acá, primero le tiene que hacer el insumo, después le tiene que comprar, cómo tiene que sumar y comprar? Porque el diseñador no sabe la lógica del proceso para llegar al balance proyectado, pero ustedes sí. Y ahí es el core competence de ustedes. Esa es la ventaja competitiva que ustedes tienen que tener. De hecho, bueno, hoy son muy requeridos nuestros licenciados. En las empresas, y claro, en SAP, claro. Bueno, por eso mi insistencia en que aprendan el proceso o la caja negra, porque es el secreto que ustedes pueden tener, como el análisis marginal, es una herramienta que ustedes van a tener para poder generar valor en las empresas de software, por ejemplo. Tal cual. Tal cual. Exactamente. Van a ser el nexo que interprete la necesidad del empresario y le van a volcar al desarrollador o al diseñador esa necesidad. Ustedes también tienen que ayudarse en cuestiones, no digo de programación profunda, pero sí hablar los lenguajes. Y es así que se desarrolla la carrera nueva. Claro. Bueno, quedaron poquitos, Gladys, se me fueron todos, quedaron 9. Se nos fueron durmiendo. Se nos asustaron con el déficit del financiero. Bueno, pero en realidad diste un gran enfoque muy, muy bueno que los va a apalancar para poder ver los videos. Entonces van a comprender la operativización de esos presupuestos. Fue muy bueno. ¿Alguna consulta, chicos? Consulta de esto, consulta de lo anterior, consulta del futuro, del mañana, de nuestro devenir. Todo bien, dicen. Bueno, me alegro. Todo bien. Genial. Bueno, entonces, que nos vemos. ¿Dejamos de grabar? Sí.